Buenos días con todos los participantes. Los invitamos a completar el link de asistencia, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom. Y de la misma manera, una vez culminada la presentación, utilizar el mismo medio, el chat del Zoom, para poder realizar las dudas, preguntas y o inquietudes que tengan sobre la ponencia del día de hoy. En breves minutos estaremos dando inicio a la telecapacitación programada para el día de hoy. Muy buenos días con todos los participantes. Los saludamos desde la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, del Ministerio de Salud, e invitamos a participar de la telecapacitación programada para el día de hoy, martes 11 de octubre del año 2022, a horas 9 a.m., con el tema Manejo psicológico de impotencia sexual y eyaculación precoz, a cargo de la psicóloga Úrsula Elguegren Vázquez, psicóloga, psicoterapeuta, licenciada en educación, invitada por la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, del Ministerio de Salud. Muy buenos días, licenciada Úrsula. Buenos días, doctor. Ay, me sale como un ratito. Un ratito, por favor. Está acoplando el sonido, doctora Úrsula. ¿Hay algún equipo adicional que esté encendido? Los invitamos a todos los participantes a poder completar el link de asistencia, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom. Una vez terminada la presentación del día de hoy, utilizar el mismo mecanismo para poder realizar las dudas, preguntas y o inquietudes que tengan respecto a la presentación del día de hoy. Doctor Napuri, disculpe. Está acoplando. Sí, voy a cerrar acá. Y voy a... ¿Qué puedo salir? Doctor, una consultita. ¿Me podría ayudar compartiendo las diapositivas, por favor? ¿Me las pasa, por favor? Sí, claro.
Se las compartí, doctor. Lo que pasa es que Sí, no, un segundito, estoy descargando. mi mouse se bloqueó. Sí, un segundito, tengo que desbloquearlo, por favor. Sí, mi mouse de pronto no me obedece. Compartimos. Me parece que yo... ¿Con qué nombre está? Intervención psicológica en la eyaculación precoz y en la disfunción eréctil. A ver, un segundo. Tan, 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 tan. ¿Se visualiza? Veo su... No sé si los demás visualicen. Yo veo su pantallita. O sea, pero no... Ya. Ya, perfecto. Muchas gracias. Buenos días con todos. Mi nombre es Úrsula Elgegren Vázquez. Es la segunda vez que tenemos la oportunidad de trabajar esta mañana con un tema o dos temas muy importantes. Bueno, en verdad es un solo tema, que es la intervención psicológica, pero en dos trastornos. Uno es la eyaculación precoz y el otro es la disfunción eréctil. Bueno, como les comentaba, yo soy psicóloga, psicoterapeuta, y apoyo en el tratamiento psicológico de las personas con estos trastornos eh, a un amigo urólogo, es el doctor Luis Susaníbar Napuri, que tiene su consultorio aquí en Lima, en la Avenida Brasil, de su urología peruana. Él considera importante trabajar no solo con psicólogos, sino también con fisioterapeuta, fisioterapista, entonces somos un equipo de 3 personas. Él, que es urólogo, la tecnólogo médico especialista en terapia física y rehabilitación, y yo que soy psicoterapeuta. Mi trabajo lo realizo desde dos corrientes. Uno es el enfoque cognitivo-conductual y el segundo es la logoterapia. La terapia cognitivo-conductual es un enfoque que señala que lo que nos perturba no es aquello que nos ocurre, no es el trastorno mismo, sino lo que nosotros interpretamos. Todo lo que nosotros hacemos obedece a una interpretación, y no solo una interpretación superficial, sino que las creencias que nosotros tenemos, las ideas que aparecen en nuestra mente, se sustentan también en una filosofía de vida, en una filosofía de vida. Es decir, nosotros nos desempeñamos, nos eh, desenvolvemos en nuestra vida diaria en base a una filosofía de vida que es una serie de creencias o de postulados que nosotros mismos hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida,
desde que nacemos, pues, porque desde que nacemos, mamá y papá o nuestro cuidador nos va mostrando el mundo, nos va enseñando quiénes son las personas, cuáles son las reglas, cuáles son las normas, cuáles son los mitos, cuáles son las creencias, cuáles son los rituales de la familia y de la sociedad en la que vivimos, ¿no? El tema, y bueno, esa es la terapia cognitivo-conductual y el enfoque logoterapéutico que fue creado por Viktor Frankl, es un enfoque que se creó, que nació en los campos de concentración donde Viktor Frankl estuvo recluido durante varios años. Él estuvo en 3 campos de concentración y se dedicó a observar la psicología del prisionero. Él perdió casi a toda su familia. Diría a toda su familia si hubiera perdido también a su hermana, pero su hermana logró huir a Estados Unidos con una visa. Él también hubiera podido huir porque en verdad le dieron la visa, pero a sus padres no, y él prefirió quedarse con sus padres para poder ver por ellos, para poder acompañarlos, ¿no? Él sentía una fuerte lealtad con ellos y al haber sido su hermana, él prefirió quedarse con ellos y bueno, sus padres fallecieron, su esposa con la que recién se había casado también falleció, pero él sobrevivió, él tenía aproximadamente 40 años, poco más, cuando ingresó a los campos de concentración y como 4 años después salió. Y bueno, observando a los prisioneros, él se dio cuenta de que las personas que sobrevivían, las personas que no morían, mejor dicho, que no sucumbían, que no se rendían, porque obviamente vivían en situaciones deplorables, ¿no? Ellos les quitaban todo, los desnudaban completamente, les asignaban un número, los zapatos que les daban eran los zapatos más viejos y más rotos, y entraban ahí y se calzaban sin medias, les daban apenas una ración de sopa al día que podía ser apenas un cucharón y 2 o 3 fideos si es que les tocaba. Dormían todos apiñados, pero en literas de cemento, y varios, eran como 10 o 20 en una sola litera. Y él decía, pues, que agradecía estar durmiendo entre tantos porque hacía muchísimo frío, ¿no? Entonces, los prisioneros que cambiaban sus sus raciones de comida por cigarro, pues él decía de que ya estaban al fin, o por cigarros o por aguardiente, y estaban casi al final y habrían perdido toda la esperanza de vivir. Sin embargo, él decía que observaba que las personas que tenían la capacidad de huir a su fantasía, de imaginarse cosas en el futuro como él que se imaginaba, luego brindando conferencias sobre sus experiencias en el campo de concentración, pues el hecho de escaparse a su fantasía, imaginar eso, el hecho de poder orar, poder rezar, poder escapar a sus fantasías, imaginarse que estaba conversando con su esposa, pues eso le permitía tener fuerzas para seguir adelante a pesar de todo lo difícil que era vivir en los campos de concentración. Entonces él formuló su logoterapia, que bueno, es todo un pensamiento, pero la terapia que está que se desarrolla a partir de la logoterapia es la psicoterapia centrada en el sentido, entendiendo el sentido como aquella persona o aquella situación a la cual uno sale a encontrar. El sentido no está dentro de uno mismo, el sentido está fuera. A veces nos dicen, busca la felicidad en ti mismo, pero en verdad la felicidad está fuera, en una persona a quien amar y en un sentido, o en una acción que realizar, un sentido que realizar. Entonces, mientras la persona tenía esa ilusión de hacer algo por alguien, de amar a alguien, podía tener todavía las ganas de vivir, ¿no? Mientras tengamos un por qué vivir, la vida siempre nos va a mostrar un cómo. La logoterapia señala que la persona tiene 3 dimensiones, una dimensión física, una dimensión psicológica y una dimensión espiritual, que no tiene nada que ver con la religión, sino que le llama espiritual porque
en el sentido filosófico, y en esa dimensión espiritual se encuentran todos los recursos de la persona. La dimensión espiritual es la dimensión que nunca enferma, es la dimensión que tiene el núcleo sano de la persona, es más, es lo que tiene de persona el ser humano, ¿no? Y en esa dimensión se encuentran los recursos que son autodistanciamiento y autotrascendencia. El autodistanciamiento, que tiene que ver con salir de mí, mirarme fuera, es como cuando hacemos ejercicios de, imagínate, estás sentado, sales, te observas, ¿qué ves, no? Es la capacidad de la persona de salir de sí misma y observarse en situación, observarse en el momento presente, observar sus pensamientos, observar sus emociones, observar sus problemas, pero tomando distancia, como si fuera una tercera persona. Y la autotrascendencia, que es superarse a sí mismo, es salir de sí mismo al encuentro de algo o alguien, de alguien a quien amar o de algo que realizar, ¿no? Mientras nosotros tengamos un sentido, algo que hacer, algo que realizar, como en mi caso es brindar estas conferencias, estas teleconferencias para poder compartir un poco mi experiencia, lo poquito que he podido aprender de repente, pues eso le da muchísimo sentido a mi vida, a mi práctica profesional y a mí como persona, ¿no? Poder compartir esto. Dentro del autodistanciamiento tenemos otros recursos como la autocomprensión, la autorregulación y la autoproyección. Primero empezaré explicándoles un poco lo que es la eyaculación precoz, en qué consiste, igual la disfunción eréctil en qué consiste, y luego les hablaré un poco más de las técnicas logoterapéuticas o de los recursos de la logoterapia y también de los recursos de la terapia cognitivo-conductual. Bueno, la eyaculación precoz es una disfunción sexual que se caracteriza principalmente porque inmediatamente después de la penetración se eyacula dentro del primer minuto o máximo al primer minuto. Bueno, algunos estudios revelan que al minuto, minuto y medio, pero antes del minuto o en un minuto en promedio se está eyaculando y se tiene una dificultad o incapacidad para retrasar la eyaculación. Normalmente, pues la respuesta sexual tiene 4 etapas: excitación, meseta, orgasmo y resolución. En el orgasmo, pues justamente después de la meseta, cuando ya la activación sexual es alta, ¿no? Bastante elevada, se produce la eyaculación, que es la salida, pues, del semen, y ya es la última etapa de la respuesta sexual. Pero la respuesta sexual humana, por ejemplo, el acto sexual, por decir así, la penetración, desde que se inicia la penetración hasta la eyaculación pueden pasar más o menos 6 o 7 minutos. Pero en el caso de la eyaculación precoz, esta eyaculación está ocurriendo antes o en el primer minuto, en promedio, ¿no? Y la persona no puede retrasar su eyaculación. En el caso de una respuesta sexual normal, los varones, el varón puede sentir que ya está ocurriendo la emisión, ¿no? Y puede, en el momento de la penetración, detenerse, retirarse un poco, detener el movimiento, ¿no? Y detener el bombeo, por decir así, y retrasar esa eyaculación. Puede tener control sobre su eyaculación, la puede retrasar. Entonces, el acto sexual puede durar el tiempo que el hombre pueda retrasarlo de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su habilidad y de acuerdo a su posibilidad. Porque en la eyaculación precoz vemos que esa eyaculación aparece pronto y además el varón no lo puede controlar, ¿no? Hay una incapacidad para retrasar esa eyaculación. Y eso genera, pues, no solo insatisfacción de repente en el plano físico, sino temor, ansiedad, una sensación de frustración por no haber podido completar un acto sexual normal, digamos, entre comillas. Se suma la expectativa de la pareja, la frustración de la pareja de repente,
Pero eso es variable, ¿no? En verdad, los factores las causas de la eyaculación precoz son diversas, ¿no? Y una de esas causas es que la persona no se conoce, no conoce la respuesta sexual humana, no conoce su cuerpo, no sabe cómo funciona. A lo mejor hay personas que consideran, como no han tenido experiencia sexual antes, y si es que la eyaculación precoz es un tema primario, es decir, aparece desde el primer momento, puede pensar que la respuesta sexual es así, puede pensar que el tiempo de una relación sexual es así, pues, ¿no? Rapidísimo, cortísimo y no se preocupa. Pero si ya hubo alguna experiencia previa y se tenía una duración normal, todo funcionaba bien y de pronto hay una eyaculación precoz, pues puede ocurrir una preocupación en la persona, ¿no? Puede ocurrir por falta de aprendizaje del umbral eyaculatorio, de cuándo está listo para eyacular y poder detenerse a retrasarlo. Puede ser causado por ansiedad ante la relación sexual y o de la pareja. Esto puede ocurrir de repente porque se tiene una especie de ansiedad anticipatoria, esperando cumplir, esperando estar a la altura de lo que se espera en esa situación. Puede también, esa ansiedad depende de cuán exigente también sea la compañera sexual, de cuánta expectativa tiene ella respecto al rendimiento de su compañero, y él pues en la actualidad pues existen previos, existe el sexting, existe el intercambio sexual, el coqueteo, la excitación a través de los mensajes de texto, a través de videollamadas. Entonces, en esos espacios las personas pueden decir que pueden hacer tal o cual cosa, que van a hacer sentir esto, lo otro, generando cierta expectativa también, y en la realidad de repente no es así, ¿no? De repente no es así. O las fantasías son tan altas que al final el varón dice, ¿qué hago acá? Y está tan emocionado y está tan excitado que de repente, ni bien penetra, pues eyacula, ¿no? Y entonces esto genera un círculo vicioso porque la próxima vez él sentirá la ansiedad de que puede eyacular rapidísimo en poco tiempo y generar un tipo de frustración que exacerbe el problema, ¿no? Hay chicos que mencionan, que refieren que eso no les importa, en verdad que no importa, que realmente no se preocupan por eso, pero haciendo la entrevista, conversando, en verdad sí les importa. Lo que pasa es que hay un mecanismo de defensa que es, hay diferentes mecanismos de defensa, ¿no? Pero uno de esos mecanismos es la formación de la reacción, ¿no? Es la formación reactiva. Es como que eyacula rápido, pero dice, ay, no, esto a mí no me importa, en verdad, no me genera ningún problema. Mi pareja me ha dicho que normal, que eso no es lo más importante, pero lo importante es la conexión y tal, y en verdad a lo mejor ni le dijo nada, ¿no? Perdón, yo estoy hablando desde las relaciones heterosexuales, pero también puede ocurrir en las relaciones homosexuales, ¿no? Si no les molesta que lo mencione. Otra causa de la disfunción, de la eyaculación precoz es la existencia de otras disfunciones sexuales, ¿no? De otras disfunciones sexuales, tipo la dispareunia en la mujer, o tipo la anorgasmia en la mujer, o tipo la disfunción eréctil, y de pronto se logra un adecuado ángulo de erección y estaba tan ansioso con la expectativa de rendir que eyacula pronto, ¿no? Existen también trastornos psicopatológicos, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, una persona con trastorno depresivo, una persona con trastorno ansioso como problema principal, ¿no? Existe la ansiedad como consecuencia de determinadas situaciones, pero también puede existir el trastorno ansioso, que es el trastorno per se, que es el trastorno de origen, por decir así, que puede causar provocar una serie de reacciones fisiológicas, incluyendo pues la eyaculación precoz.
Creencias irracionales, el pensar que se tiene que se tiene que rendir al máximo en la relación sexual, que no se puede fallar, que se tiene que satisfacer sí o sí a la pareja siempre, que si no cumplimos, que si no nos desempeñamos adecuadamente en la alcoba, pues la relación se va a acabar o nos van a ser infieles, van a buscar a otras personas y nos van a reemplazar, etcétera, ¿no? Existen una serie de creencias irracionales que son irracionales, que si nos ponemos a analizar su contenido lógico, su contenido empírico, su contenido práctico, pues no tienen sentido, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de la eyaculación precoz. Pues tenemos conflictos en la relación de pareja, la pareja puede pensar que la otra persona debería, no, es que no solamente existen creencias irracionales en la persona que presenta la eyaculación precoz, sino también en la pareja. De pensar que, por ejemplo, ya estuvo con otras personas antes, que, que tiene un problema, que no la desea, que no le interesa satisfacerla, que es un egoísta, que en verdad solo se satisface el mismo. Al no entender, porque en estos temas, no solamente porque estamos en una sociedad que tiene ciertos tabúes todavía en relación a la sexualidad, que existen brechas generacionales, que existen ciertos tabúes, que somos una sociedad que todavía pues es machista, una sociedad en la que todavía pues estamos marcados mucho por la religión y la idea de pecado. Entonces, y bueno, hay personas que ya se están tratando de vivir su sexualidad de una manera más libre, de una manera más autónoma, por decir así, pues surgen los conflictos en la relación de pareja, ¿no? Incluso por falta de conocimiento, por ignorancia, ¿no? Porque en estos temas se puede hablar muchísimo, puede haber muchas fantasías, pero en realidad hay poca información. Y esto debería ser incluido en los programas de educación sexual, no solo en los colegios, sino también en las universidades. A veces ingresan los chicos a las universidades y se olvidan de trabajar su desarrollo personal, ¿no? Bueno, algunas universidades no, institutos, de todas las instituciones educativas debería haber educación sexual y conversar sobre la relación misma de pareja, ¿no? Si no hay una adecuada comunicación, si no hay confianza para hablar, para manifestar los deseos, los conflictos, pues va a haber problemas, ¿no? Otra consecuencia de la eyaculación precoz es la angustia. La angustia es decir, ¿qué me está pasando? ¿Por qué eyaculo tan rápido? ¿Por qué es que me piden tanto? Si es que la persona no tenía experiencia y le ocurre eso por primera vez y desde la primera vez, pues va a estar más ansiosa que una persona que, bueno, igual de más ansiosa de repente que una persona que normalmente eyaculaba bien en el tiempo reglamentario, por decir así, y de pronto empezó a sufrir el problema. Pero la persona que empieza a sufrir el problema y de pronto ve que esto se repite y no mejora, pues empieza a sentir ansiedad, empieza a sentir angustia. Y en un inicio, pues las personas se resisten a pedir ayuda. En un inicio intentan resolverlo y eso les ocurre a los varones con mayor frecuencia. Yo resuelvo esto, yo no creo en el psicólogo y más, van al urólogo y esperan que le resuelva el problema del urólogo, pero el urólogo dice, tienes que hacer tus sesiones de fisioterapia, tienes que hacer tus sesiones de psicoterapia, porque encuentro que todo lo físico está normal o dentro del promedio, pero hay algo en tu mente que está haciendo que esto suceda. Y el varón se resiste, no, yo no estoy loco, no me pasa, yo realmente siempre he solucionado mis problemas por mí mismo, que le voy a ir a contar mis problemas al psicólogo o la psicóloga, ¿qué tiene que ver esto con eso? Pero al tener la siguiente relación sexual y al eyacular pronto, pues
se angustia y ya después de un tiempo algunos dicen, pues sí, voy por mi psicoterapia, porque me han dado mis medicamentos, me han dado mi tratamiento, ya estoy con la fisioterapista, mejoro, pero no al nivel que necesito mejorar, voy a mi psicoterapia y en la psicoterapia pues vemos que hay cierta resistencia al tratamiento, que hay una personalidad, una características de personalidad que impiden que la persona, que dificulta que la persona busque ayuda, que ha sido siempre de, sobre todo orientado al logro, que todo le sale muy bien, que nunca ha tenido problemas y que no le gusta pedir ayuda y que está preocupado por el rendimiento, no solamente en el tema sexual, sino también en su vida diaria, que no tolera que las cosas no le salgan bien, que no tolera que le contradigan, que no está acostumbrado a expresar sus emociones, sus sentimientos, y que tiene una serie de creencias irracionales, ¿no? Como que todo le tiene que salir bien, que todo problema tiene una solución, que tiene que ser aceptado y amado por todas las personas que conoce, que no puede permitirse el error. Y es que incluso las personas mencionan que son perfeccionistas. Es que yo soy perfeccionista y me encanta que todo salga bien. Y en las relaciones de pareja no es así en todo momento. El éxito de una relación de pareja depende de la comunicación, depende de la capacidad de negociación, depende de la actitud, depende del deseo de que funcionen las relaciones. Y si no hay una adecuada relación de pareja en el sentido del vínculo, de la conexión, porque una cosa es el deseo y otra cosa es el vínculo en la pareja, que haya confianza, comunicarse, que haya voluntad de seguir adelante, de aceptación, de conocimiento, de mutuo conocimiento, de autoconocimiento. Entonces, si no hay una adecuada relación de pareja, si están discutiendo, si no se conocen, si no bajan cada uno al llano, si no baja cada uno al llano para ver qué es lo que necesita su pareja, pues la relación sexual, la relación coital, la penetración, todo ese juego, pues es la cúspide de la relación de pareja, no de la comunicación en la pareja, de la conexión. Y si no hay una adecuada relación de pareja, pues obviamente en la alcoba se van a manifestar una serie de trastornos, de disfunciones sexuales, ¿no? No solo en el varón, sino también en la mujer. Entonces, es importante la comunicación. ¿Qué otra consecuencia trae la eyaculación precoz? Pues la preocupación, la frustración, y entendiendo que toda frustración genera agresividad. No produce tristeza, la frustración genera enojo. Por donde lo miran, la frustración genera enojo. Entonces puede haber reacciones pues agresivas, que son normales en el sentido de que son esperables, pero también tiene que haber un adecuado manejo de la inteligencia emocional, pues, ¿no? Que finalmente es el tipo de inteligencia que nos asegura el éxito, ¿no? No tiene éxito exactamente el más inteligente académicamente, pero sí el más inteligente emocionalmente. Y valgan verdades, las emociones nos pueden jugar malas pasadas al momento de tener nuestras relaciones íntimas. Entendiendo como relaciones íntimas, las relaciones sexuales de penetración, ¿no? Pene-vagina principalmente, ¿no? Puede haber otras formas. Hablamos de que existe un problema, una disfunción sexual, ¿no? También como consecuencia puede ser la tendencia a evitar las relaciones, porque aparece la ansiedad, la angustia y aparece el problema nuevamente, ¿no? Y se genera también vergüenza, la autoestima cae, sobre todo, la autoestima pues es un concepto que está formado por tres conceptos finalmente. Primero está el autoconcepto, que es lo que piensa la persona de sí misma, la autoestima en sí misma y finalmente la autoeficacia. Es la confianza en hacer las cosas bien, que las cosas no salgan como esperamos que no salgan. Entonces, si el autoconcepto cambia porque existe una disfunción sexual, pues la autoestima también va a cambiar. Si mi autoconcepto cambia y mi autoeficacia, si siento que no puedo, que no rindo, que no soy capaz, que no estoy a la altura, pues también al ser un integrante, un componente de la autoestima, pues la autoestima va a caer. Baja el valor en el autoconcepto, baja el puntaje en autoeficacia, pues baja la autoestima. Y la autoestima, bueno, es un constructo que siempre les menciono,
que no es una constante, es una variable. Algo me sale bien, aumenta mi autoestima. Algo me sale mal, baja mi autoestima. Es como la temperatura, ¿no? No es constante la autoestima, ¿no? Varía, varía. Pero tenemos que entender que nosotros podemos hacer cosas por nosotros mismos, buscar ayuda con el urólogo, y él nos dirá qué paso seguir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intervención? ¿Cuáles son las estrategias de intervención en la eyaculación precoz? Que son similares a la intervención, a las estrategias de intervención en la disfunción eréctil. Bueno, tenemos que trabajar en autoestimulación. Vamos de a poquitos. Según la logoterapia, en la logoterapia existe lo que se llama intención paradójica. Es decir, se le pide al paciente que emita la conducta que teme. Entonces se le indica, hoy vas a tener relaciones sexuales y vas a eyacular mucho más rápido que siempre. Mucho más rápido que nunca. O sea, entra y eyacula lo más pronto que puedas. ¿Pero qué le pasa, doctora, licenciada? ¿O qué tienes, Úrsula? ¿Cómo voy a hacer eso? Y esa es la indicación. La intención paradójica se utiliza ya casi al final, cuando todas las demás técnicas no funcionaron. Bueno, yo la uso de arranque, generalmente la uso de arranque. Cuando la persona ya está muy movida, muy afectada emocionalmente, con mucha ansiedad, aparte de hacer una adecuada historia, ¿no? Una adecuada historia. Preguntar por todos los datos, preguntar por toda la historia de la aparición de ese problema, cuándo apareció, qué pensó cuando apareció, qué pensó la pareja, qué pensó él mismo, ¿no? ¿Qué significa para la persona eyacular pronto? ¿Cuál es su expectativa? Si ha habido ese mismo problema en la familia, ¿no? En los varones de su familia, si alguna vez lo manejaron, cómo fue su educación sexual, si fue llena de tabúes o si fue de confianza, amorosa, si le explicaron todo lo que tenía que explicarle, o si le prohibieron en algún momento ver pornografía, o si lo encontraron viendo pornografía, lo castigaron tremendamente. Tenía un paciente al que lo encontraron viendo pornografía, sus padres, él tenía 16 años y lo castigaron, le hicieron sentir tanto pecado que él desarrolló un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Y los papás, cada vez que él, incluso su trastorno obsesivo estaba relacionado, tenía un contenido sexual, pero de pedofilia, ¿no? Él sentía que él tenía la idea de que podría ser capaz de atentar contra niños, y eso no era verdad, pues, porque el trastorno obsesivo simplemente aparecen ideas intrusivas y se siente el impulso, o sea, miedo a que aparezca el impulso, es como si apareciera el impulso, pero en verdad no aparece, o sea, simplemente son impulsos o ideas intrusivas que no van a llevar a la persona a hacerlo, pero que le generan la ansiedad de qué pasa si lo hiciera, ¿no? Y mientras más prohibido es un tema, mientras más tabú sea para nosotros un tema, por ejemplo, cualquier tema sexual, pues vamos a tener mayor probabilidad de desarrollar disfunción sexual. Mientras más mitificada esté la sexualidad, mientras más mitificados estén los temas de la sexualidad y para nosotros sean pecado, o no se habla, o la mujer o la señorita no habla de estas cosas porque si no es una señorita, que el varón no dice esto porque tal, o porque no se habla porque este igual es religioso, porque acá se cree en Dios y porque eso solo se realiza en el marco de una relación de matrimonio, o cómo vamos a estar fantaseando porque pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión. Entonces, mientras haya más tabúes, mientras haya más mitos, mientras haya más creencias, mientras haya más fantasías equivocadas, pues vamos a tener un caldo de cultivo más amplio para la aparición de disfunciones sexuales. Entonces, como les comentaba, hacer una historia completa, para conocer a la persona completamente.
quiénes son sus padres, a qué se dedican sus padres, qué edades tienen, cómo se casaron, si hubo dificultades en ellos, cómo percibían ellos la relación de pareja de sus papás, cómo fue su educación, si fue rígida, si fue exigente, cómo era desde cuándo empezó a sentir interés sexual, cuál es su orientación, cuáles son sus fantasías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto fue su primera relación sexual? Si ha tenido varias parejas sexuales, cuándo empezó su vida sexual, cómo se, etcétera. Y se pregunta por sus creencias. Se realiza una adecuada y completa historia clínica, ¿no? Y luego, si se encuentra que la persona está muy ansiosa por el tema, y la ansiedad pues genera una serie de respuestas fisiológicas, empezando por la hiperventilación, el sobrepensar, la boca seca, la agitación psicomotriz en algunos casos, disminución del deseo o activación del deseo y el deseo de funcionar bien. Entonces, ¿qué se trabaja con esas personas? Pues empieza a trabajar, si es que no necesita medicación para regular esa ansiedad, si es que no la necesita, porque a veces necesitamos referir al psiquiatra para que evalúe la posibilidad de medicar a la persona. ¿Por qué? Porque si está muy activada físicamente, fisiológicamente, pues la vía emocional, o sea, la vía por la que transcurren las emociones es la misma vía por la que transcurre la parte pensante. Entonces, si esa vía está ocupada por las emociones o por una ansiedad intensa, entonces va a ser mucho más difícil que la persona razone, trabaje con nosotros las técnicas cognitivas, porque lo cognitivo va a estar por debajo de lo afectivo, de lo emocional. Entonces, si la persona está muy cargada emocionalmente, convendría derivarla al psiquiatra, pues, para que evalúe la posibilidad de de indicar algún ansiolítico, ¿no? No permanentemente, sino durante un tiempo suficiente para reducir la activación mientras nosotros le enseñamos ciertas estrategias, ciertas técnicas, ¿no? Empezando por entrenar en técnicas de relajación. Existen diferentes técnicas de relajación, sea imaginal, sea progresiva, sea autógena, etc. Diferentes técnicas de relajación. Pero inicialmente, básicamente, se trabaja el entrenamiento en respiración controlada. La persona que está ansiosa, la persona que está angustiada, respira rápido, casi jadea, eso, ¿no? No puedo. Empezamos a trabajar la relajación, empezamos a trabajar de toma aire lentamente por la nariz, y entonces inhala, ¿no? Y exhala lentamente por la boca. Y no hacen esto. ¿Qué hacen? Inhalan y exhalan rápido. Exhala lentamente por la boca. Ya, si no estoy haciendo, ¿no? Entonces, un minuto, por favor. Pasa. Ok, entonces, la persona que está ansiosa, hiperventila, ¿no? Hiperventila. Respira rápido, inhala rápido, exhala rápido, y casi no puede controlarlo. Aparentemente no puede controlarlo, pero aquí entra uno de los conceptos de la logoterapia. El que está en esta conferencia se va a ir con la idea siguiente. En la logoterapia se habla de un credo psiquiátrico y de un credo psicoterapéutico. El credo psiquiátrico que señala que detrás de la psicopatología, que detrás del trastorno, que puede presentar la persona, existe algo que no enferma, que es la dimensión espiritual. Esa dimensión espiritual está simplemente restringida por el trastorno, pero desrestringiendo esa parte espiritual, pues la persona va a encontrar
todos los recursos que necesitan para mejorarse. Incluso las personas con esquizofrenia, con psicosis, con cualquier trastorno, puede ser consciente. La psicoterapia, la logoterapia menciona que la persona tiene un núcleo sano, que es la parte espiritual, y que la persona tiene libertad y también responsabilidad. La persona puede perder todo, le puede quitar todo menos su libertad. Y si le quitas todas las libertades, no le puedes quitar una libertad, que es la libertad de elegir. Podemos perder todas las libertades, estar enfermos, tener todos los trastornos, vivir todas las situaciones adversas, pero existe una libertad que no se pierde y es la libertad de elegir la actitud con la cual yo puedo hacer frente a la situación adversa. Saber que la persona en medio de su trastorno, en medio de sus dificultades, tiene una parte espiritual que no enferma y a la cual puede recurrir para encontrar todos los recursos de autodistanciamiento, de autotrascendencia, de tomar distancia de su dificultad, de su trastorno, de autoconocerse, de autocomprenderse y de autoproyectarse. Esa autoproyección es la capacidad de la persona de mirarse diferente de cómo es ahora. Es decir, la persona con eyaculación precoz tiene la posibilidad de mirarse sana, de mirarse por lo menos en una mejor situación en cuanto a su trastorno a futuro. El logoterapeuta ve a la persona como posible, como mejorable, no como alguien desahuciado, al menos no psicológicamente, porque en medio de las peores situaciones, aún en campos de concentración, aún con una enfermedad terminal, aún con disfunción eréctil, aún estando amputado, aún en la situación más complicada, puede hacer uso de su libertad de elegir. Y esa libertad entraña una responsabilidad. Son dos caras de una misma moneda. Soy libre, pero también soy responsable porque me hago cargo de mis elecciones, de mis decisiones, de mis pensamientos, de mi trastorno. Por eso hay que desrestringir a la persona. La persona piensa que la eyaculación precoz le ocurre y que no tiene, o la disfunción eréctil le ocurre y que no tiene control sobre ello. Eso es lo que cree al llegar a terapia. Pero al final sí tiene control sobre ello. Y esa capacidad de darse cuenta de que sí puede, que existe un credo psiquiátrico, que existe un credo psicoterapéutico, que es más allá del trastorno, la persona tiene un núcleo sano al cual puede recurrir para hacerle frente a la situación que le está aquejando. Y por último, pensar, no por qué me está ocurriendo esto, sino para qué. ¿Qué sentido tiene esto para mí? ¿A qué me mueve esto que me está ocurriendo? ¿Qué puedo hacer? Movilizarnos hacia la acción. La persona piensa que es el trastorno. Yo soy eyaculador precoz, yo soy impotente. Y ahí viene la falla, porque la persona no es el trastorno. La persona tiene un trastorno, pero no es el trastorno. Y hay otra cosa que hay que tener en claro también, y es muy importante y es básico. Muchas veces las personas buscan un diagnóstico. ¿Qué tengo? Me dicen, doctora o licenciada Úrsula, ¿qué tengo? Yo digo, no tienes nada, pero no, mis amigos tienen depresión, otro es bipolar, otro tiene TDAH, y otro tiene tal, y yo debo tener bipolaridad o debo tener, ¿ahora qué le llaman? Trastorno límite de personalidad, algo debo tener, porque aunque sea disléxico, ¿para qué necesitas un diagnóstico? Porque, ¿qué pasa? Los diagnósticos existen, sí, cuando son estrictamente, pues, cuando los vemos así clínicamente, estrictamente necesarios, por decir así. No todo es una depresión, no todo es una disfunción eréctil. Puede que haya ocurrido en algún momento, pero luego no se haya repetido esa dificultad de lograr una erección, o
hubo una eyaculación rápida y veloz en algún momento, pero no se repitió, entonces la persona no puede decir, yo tengo una disfunción eréctil, o yo tengo una eyaculación precoz, no, o yo soy eyaculador precoz y yo soy impotente. No, hay que tener cuidado con las palabras. La persona es la persona y el trastorno es el trastorno. Las personas tienen un trastorno. ¿Y qué sucede? Que cuando ese trastorno se mantiene a lo largo de un tiempo, por decir así, porque todo tiene solución, en la logoterapia, el logoterapeuta les comento que tiene fe en que la persona mejore y se va a trabajar lo máximo posible porque la persona mejore, porque tiene recursos, pero están restringidos por la neurosis, por la ansiedad, por la angustia, ¿no? Entonces, a veces la persona cuando reciben un diagnóstico ya lo asumen como que son el diagnóstico. Y a veces están mejorando, pero se agarran el trastorno. O sea, qué raro, hoy día he durado. Debe haber sido algo random, algo fortuito, porque pasa que yo eyaculo siempre, ¿no? Qué raro. Entonces, en lugar de decir, wow, estoy mejorando, dicen, esto es lo raro. O sea, eyacular en el tiempo reglamentario es lo raro. Entonces, la persona se coge de su trastorno, se agarra fuerte de su trastorno y lo hace suyo. Esto me ha pasado en personas con TOC, en personas con depresión, en personas que ya se sienten mejor anímicamente. No, pero no. Esto ha sido hoy día porque fue una situación especial, pero yo tengo depresión, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con no hablar tanto, o sea, con no centrarnos en el diagnóstico, en el nombre y apellido del trastorno, sino centrarnos más bien en los recursos de la persona para solucionarlo. Y no centrarnos solamente en el trastorno, sino fijarnos principalmente en las causas del trastorno, porque muchas veces está en las creencias irracionales, está en la manera en que lo está interpretando, está en la expectativa de logro, ¿no? Entonces hay que ir trabajando, como les digo, en un primer momento técnicas de relajación, pero las técnicas de relajación empiezan por el entrenamiento de respiración controlada. Entonces empezamos a trabajar la respiración en que respire primero la persona como le sale y nos damos dando cuenta de si está hiperventilando, porque la persona ansiosa hiperventila, ¿no? La persona con ansiedad, no ansiosa, pero la persona con ansiedad, siendo coherente con la corriente que estoy presentando, ¿no? La persona con ansiedad puede hiperventilar, pero vamos controlando. Entonces, inhalen 4 y contamos hasta 4, contén el aire en tus pulmones y exhala en 4. 2, 3, 4. Y así. Inicialmente pueden inhalar en 2 y exhalar, contener el aire en 2 segundos y exhalar en 2. Luego le van subiendo. 3, inhalen 3, contiene el aire en 3 y exhalen 3. Esto, y luego le suben en 4, en 5, van viendo cómo va resistiendo la persona, ¿no? Luego le dicen en 6, en 7, a cómo vaya alcanzando a la persona, cómo vaya logrando la persona, pero esto puede tomar varias sesiones. Pero inicialmente trabajan la respiración hasta que la persona deja de hiperventilar. Pueden llegar hasta 6 y eso les puede tomar un tiempo. Recobrar la respiración controlada, volver al basal en un momento ansioso, puede tomar por lo menos 20 minutos. La persona no va a trabajar de controlar la respiración, no se va a relajar rapidísimo. Inicialmente, como les digo, solo trabajamos respiración. Luego en las siguientes sesiones sí empezamos a trabajar la relajación, la que prefieran, ¿no? La técnica que prefieran. ¿Sí? Porque la persona, como está sobrecargada en ese inicio, no va a poder imaginar. Entonces, lo primero es hacer una historia completa. Segundo, identificar las causas. Tercero, si es que la persona está muy activada fisiológicamente, ver la posibilidad de derivarla al psiquiatra para que evalúe la posibilidad de medicarla mientras trabajamos en la parte psicológica, ¿no? La parte de entrenamiento de relajación, reestructuración cognitiva para despejar el área cognitiva que está muy ocupada por la parte emocional. Las técnicas de relajación empiezan por entrenamiento en respiración controlada. La recuperación de la tranquilidad cuando la persona está muy activa
activada emocionalmente tarda por lo menos entre 20 y 30 minutos. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Inicialmente en las sesiones quizá nos pasemos de la hora. Lo reglamentario es 45 minutos, una hora, pero hay casos en los que nos podemos pasar 5 o 10 minutos para poder dejar que la persona se vaya tranquila, ¿no? Luego empezamos, en la historia también identificamos las creencias irracionales, que son creencias de repente de tengo que ser exitoso en todas las áreas de mi vida siempre, si no soy un inútil, si no, no sirvo para nada, si no, no me van a querer, si no, me van a juzgar. Entonces está, ahorita tengo que hacerlo bien, tengo que eyacular, tengo que eyacular, tengo que demorar, tengo que demorar, tengo que demorar, y por intención paradójica ocurre lo contrario, ¿no? Entonces, vemos sus creencias, analizamos su validez lógica, su validez práctica, su validez empírica, y les vamos enseñando a detener el pensamiento inadecuado, a reemplazarlo por pensamiento adecuado y a practicarlo. Enseñarles registros de observación, registros de pensamiento. En el caso de que no sean TOC, con las personas con trastorno obsesivo compulsivo no se hacen registros, porque el pensamiento no se trabaja con más pensamiento. Y bueno, la persona con TOC a lo mejor ni siquiera quiere tener relaciones sexuales, ¿no? Pero se va trabajando, se va identificando cuál es el problema principal, y se va trabajando. Se trabaja el entrenamiento en autoestimulación, eso lo puede trabajar en solitario o lo puede trabajar también en pareja, tocando, masturbando, y en la parada y arranque de décimas es darse cuenta, sentir inicialmente cuando tiene esa sensación de que va a eyacular, ¿no? Se masturba, se toca, inicialmente se toca, conoce su cuerpo, se coloca frente a un espejo, se observa completamente, inicialmente no se le indica que se toque, ¿no? Que se autoestimule, no, que se observe su cuerpo, que lo reconozca, que reconozca todas las partes de su cuerpo, los lunares que tiene, las cicatrices, donde tiene mayor sensibilidad, desde la cabeza hasta los pies, que le gusta en el ambiente, los aromas, los colores, que se conecte con sus sensaciones, ¿no? A nivel no solamente del cuerpo, sino también con su exterior, que le gusta, que no le gusta, los sabores, los olores, los sonidos, ¿no? Que se conecte, el darse permiso para sentir. Luego ya empieza la autoestimulación. Al final, la parte genital. Primero la cabeza, el rostro, cefalocaudal, próximo distal, ¿no? De arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera. ¿No? O sea, del centro hacia afuera. Entonces la cabeza, los ojos, de repente darse una sesión de masajes, de repente, ¿no? Y luego ya llegar a la estimulación genital, cuando es que sufre erección, cómo, qué sucede, luego masturbarse y luego detenerse cuando identifica la sensación de eyaculación, ¿no? La inminencia de la eyaculación. Y registrar cuánto tiempo dura, qué pasó, qué se imaginó, etc. Eso toma un tiempo, ¿no? Y por último, si podríamos decirle a la persona, ok, si vas a tener tu relación sexual, tú eyaculas lo más pronto que pueda, lo más pronto que pueda. Con esto desmitificamos, ¿no? Desmitificamos la idea de que tenemos que durar, ¿no? Lo que te salga. Es más, rápido, 30 segundos, máximo 30 segundos, como 30 segundos con reloj. Entonces, nos damos cuenta a lo mejor que no duró 30 segundos, que no duró un minuto, duró más. Y por más, si la persona, por eso hacemos registros, si la persona duraba, por ejemplo, 30 segundos y ya dura 33, es un logro. Y felicitamos y reforzamos y vamos dando refuerzos, ¿no? Refuerzo vicario, refuerzo con, no sé, con niños se trabaja con stickers, yo no sé, esa elección del terapeuta con su paciente, no con su cliente. Entendiendo paciente como persona que sufre, como persona doliente, ¿no? No como persona pasiva, sino como persona doliente, persona que sufre. Bueno, y la disfunción eréctil es la incapacidad para lograr o mantener una erección lo suficientemente firme como para tener una relación sexual. Y también puede ser la incapacidad total de producir una erección. O sea, puede ser que la erección no sea lo suficiente como para penetrar o que de plano no haya erección alguna, ¿no? Y puede ser, esto es de inicio tardío o de inicio temprano, ¿no? O sea, puede ser una disfunción eréctil desde el inicio, como que luego
puede aparecer por diferentes circunstancias, empezando por si hay una enfermedad o si está tomando medicamentos. Se hace toda una historia completa, pues eso es lo que hace el médico inicialmente antes de derivar al psicólogo o al fisioterapista. Hay algunos medicamentos que producen trastornos sexuales. Hay algunas enfermedades que producen disfunciones sexuales. Entonces hay que hacer una historia completa y detallada, ¿no? Y brindar la confianza al paciente para que pueda comunicar todo lo que necesita comunicar en un ambiente de confianza, de confidencialidad, ¿no? Lo mismo, la intervención es semejante a la intervención en eyaculación precoz, porque la causa, si es que ya se descartó toda la parte médica, toda la parte física, puede estar en los pensamientos irracionales, en las creencias irracionales, en las exigencias que uno tiene, en la ansiedad que generan esas creencias irracionales, la crianza que hemos tenido, etc. Entonces, en la intención paradójica, aquí no se prescribe que eyacule rápido, acá se prescribe que no haya penetración de ninguna manera. ¿Que no haya penetración? No, nada, solamente toques, nada de intentar provocar la erección, no, solamente toques, besos, caricias, pero nada más, no hay nada más. No, es más, trata de impedir la erección, que no pase nada, ¿no? O sea, se invita al paciente a emitir la conducta que teme, que no haya ninguna erección, o sea, que haya besos, abrazos, caricias, todo lo que quieras, pero evita la erección. No trata de evitar la erección, que no aparezca la erección, que no haya penetración, intento de penetración, pero ni en sueño, ¿no? Entonces, se utilizan las mismas técnicas, pero el contenido es diferente, ¿no? Generalmente la persona puede estar ansiosa o incluso aquí puede estar, si aparece una depresión, es una depresión por agotamiento, es porque el trastorno de repente estuvo presente mucho tiempo y la persona estuvo ansiosa mucho tiempo y empieza a desmoralizarse, empieza a cansarse, empieza a hartarse, empieza a decir ya no puedo, estoy cansado, y entonces pareciera que se deprimiera, pero es una depresión que no es una depresión en sí misma, sino una depresión por agotamiento, con desmoralización personal. Entonces, desmitificamos el tema erección y le decimos, no pasa nada. ¿Qué pasa si no hay ¿Qué pasa si no hay erección? Hay otras alternativas, ¿no? Hay otras alternativas sexuales. Se puede trabajar con las fantasías, se puede trabajar con zonas erógenas, se puede trabajar trabajando de repente sexo oral, ¿no? Utilizando una serie de alternativas para estimular a la pareja que llega al orgasmo, no necesariamente la vía reglamentaria. O sea, se desmitifica, se trabaja muchísimo las fantasías y para trabajar fantasías pues necesitamos desmitificar la parte religiosa, desmitificar la sexualidad en sí misma, ¿no? Entonces en eso consiste la reestructuración cognitiva. Las técnicas de relajación para mantener una adecuada activación física. La respiración también la respiración es básica para poder regular la ansiedad, para poder regular también el funcionamiento de nuestro cuerpo. El entrenamiento en autoestimulación, porque antes de entrar en pareja, pues tenemos que conocer nuestro cuerpo, trabajar la masturbación, trabajar el conocernos, trabajar nuestras fantasías, trabajar nuestras zonas erógenas, trabajar nuestras creencias. Hay mucho que hacer, pero sobre todo con la creencia, sostenidos en que la persona puede mejorar, que la persona no es el trastorno, sino que tiene un trastorno, que existe un credo psiquiátrico y un credo psicoterapéutico, de que detrás de todo trastorno hay una persona con recursos, con posibilidad de mejorar, porque tiene la capacidad de autodistanciamiento, autotrascendencia, autoproyección, que es mirarse a futuro diferente, sano, mejor, recuperado, ¿no? Entonces, con esa idea, les agradezco mucho su participación, su atención, y si tienen alguna pregunta, estoy ya a absolver. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna preocupación? Estoy ya a resolverla. Muy agradecido, doctora Úrsula, un tema muy importante. Invitamos a los participantes a culminar el llenado del link de asistencia, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom. Tenemos algunas preguntas
licenciada Úrsula, es con respecto a que si hay algún tipo de estresores, tanto externos como internos, que influyan directamente sobre estos dos problemas, ¿no? Tanto el problema de la disfunción eréctil como el de la eyaculación precoz. Por supuesto que sí, doctor. Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias a la persona que la formuló. Por supuesto que sí. Una vez que el urólogo o el especialista deriva al psicólogo, al psicoterapeuta, pues está sospechando de que hay algo en su mente, y lo que hay en la mente, no hay nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Entonces, la crianza, lo que vivimos en el día a día, estresores externos, los estresores externos pues son, bueno, el clima, la misma relación sexual con la pareja, la comunicación con la pareja, las expectativas, de repente los conflictos, una serie de cosas que pueden producir estas disfunciones, ¿no? Y como les comento, ya si el urólogo ha determinado que todo lo físico está bien, si ya está mandando el psicoterapeuta es porque hay estresores, es porque hay algo mental que hay que trabajar. Y como les digo, no hay nadie en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Hay algo del medio que ha influido y que está generando estos trastornos y obviamente pues se tienen que trabajar con las técnicas específicas de la psicoterapia de elección o de preferencia del psicoterapeuta, ¿no? Ya sea reestructuración, ya sea terapia cognitivo-conductual, ya sea un enfoque psicoanalítico, ya sea un enfoque logoterapéutico, ya sea gestal, ya sea lo que sea, pero se ha demostrado que la logoterapia tiene una eficacia importante en el tratamiento, en la intervención en este tipo de trastornos, y también la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Ya sea terapia racional emotiva, solución de problemas, inoculación del estrés, cualquiera sea el enfoque, la técnica, cualquiera sea la técnica que se utilice, pero el enfoque cognitivo-conductual y el enfoque logoterapéutico logran importantes resultados en estos trastornos, en el trabajo con estos trastornos. ¿Alguna otra pregunta? Licenciada Úrsula, ¿cuáles serían sus consejos finales con respecto a estos dos temas de creciente presentación en el día a día de nuestra sociedad? Muchas gracias, doctor Napuri. Tener en cuenta que la velocidad con la que vivimos ahora, la globalización y todo está trayendo nuevos conceptos del tipo eficacia, eficiencia, liderazgo, orientación a los resultados y tal. Entonces, esos conceptos también pueden estar generando mucha influencia, mucho impacto en nuestra vida personal y nuestra vida sexual. Entonces, estemos atentos a esas fuentes de estrés, a esas creencias y atender a nuestra individualidad. Darnos espacio para descansar, darnos espacio para distraernos, para conocer nuestro cuerpo, si es posible autoestimularnos. No estoy promoviendo la masturbación así indiscriminada, pero conocernos, entrar en contacto con nuestro cuerpo, unas sesiones de spa de vez en cuando, unos masajes para conocer cómo va nuestro cuerpo, atender nuestra salud, hacer nuestros chequeos preventivos cada cierto tiempo, colesterol, glucosa, sistema nervioso, ¿no? Si hay alguna descarte ginecológico, si hay ciertos tipos de tumores, no lo sé, siempre atender nuestra salud, atender nuestros gustos, atender nuestras fantasías y sobre todo atender el vínculo con las personas de nuestro contexto, ¿no? Una adecuada comunicación, sentirnos libres, trabajar la libertad de expresar dentro del marco del respeto y la consideración nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras preferencias, y en el marco de la relación de pareja, cuidar esa relación de pareja, promover la comunicación, promover la confianza, porque eso va a facilitar que la relación sexual pues sea más satisfactoria. Y si está habiendo dificultades, pues buscar al especialista lo más pronto posible, porque todo tiene solución. Muy agradecido, licenciada Úrsula. Tenga los saludos de nuestra directora ejecutiva,
de Infosalud, la licenciada Edith Pariona Valer, del director regional de la Dirección Regional de Salud Apurímac, el doctor Renan Ramos, del decano del Consejo Regional 22 del Colegio Médico del Perú, el doctor Osorio Ticona, Luis Osorio Ticona, de la directora de la Red de Salud Abancay, la magíster Indira Pichigua Bernales, y de todo el equipo de Infosalud, Telesalud, del Ministerio de Salud, que nos apoya a poder llevar estos temas en el día a día, en el decorrer de todo este año, hacia la población en general y hacia la población de salud que requiere estas herramientas para poder llevar adelante sus trabajos diarios. Muchas gracias por todo. Nos estaremos volviendo a ver el día de hoy a las 2 de la tarde con el tema de cistoscopía en el varón a cargo del urólogo Luis Susaníbar Napurí. Nos estamos volviendo a conectar en horas de la tarde. Muy agradecido a todos los participantes por seguirnos día a día con las presentaciones que vamos llevando.